Ya estamos de regreso, esto es Contracorriente y estamos con Ivo Urbiola, analista político. Ivo, bienvenido. Gracias por la invitación, como siempre. Ya, no, de nada, encantada por tenerte aquí. Ajustemos un poquito encantado de el verte tema también después de la ausencia que tuviste por la maternidad. Muchas gracias. Marquito, tienes que ajustar aquí el audio porque sí, estamos con una cosa que retumba un poco complicada. Muchas gracias, gracias por venir y gracias por los buenos deseos también. Gracias a ti. Bueno, donde no hay muy buenos deseos es en el Partido Nacionalista. Ya parece un éxodo constante, ¿no? Y ya ahora ya se están yendo peces gordos, ¿no? Porque, digamos, hasta cierto punto, cuando se iban los chiquitos, los invitados, ¿no? Como que se podía decir, bueno, pues está bien, son bajas, que al final en votos cuentan, ¿no? Pero no tenían tanta carga simbólica como el hecho de que se vaya pues un Omar Chejade o como que se vaya una Marisol Espinosa al día de hoy. Tengo entendido que la bancada oficialista comenzó con 47 congresistas y ahora con la renuncia de Marisol Espinosa deben quedar 29. Se habrían ido 19 representantes, hasta Chejade y Zenaida Uribe eran 30 me parece, ahora deben ser 29 o 28 incluso, 28 los que deben quedar. Pero es impresionante, o sea, ¿tú recuerdas, Ivo, algún precedente similar? No, pero sí le encuentro una explicación, que es algo que yo no lo he escuchado, pero que a mí me parece importante resaltar. Después del fujimorismo han surgido los famosos partidos improvisados, sin principios, sin programas, con liderazgos representados en una persona. Lo que ahora vemos en los partidos no son líderes, sino dueños o patrones. Caudillos. Sí, y es fácil de verlo. La ley electoral obliga a que todos los partidos hagan un proceso interno para elegir a sus candidatos presidenciales. Los que vemos en vitrina, los que aparecen en las encuestas, en esos partidos hay un solo precandidato, indiscutible. Es Keiko en el fujimorismo, es PPK en su partido, es Alan García en su partido. Entonces, lo que ha producido el Perú de los últimos años son partidos sin consistencia, y para hablar específicamente del Partido Nacionalista, a mí me sorprende la demora de la renuncia de Marisol Espinosa, porque si uno se siente incómodo, renuncia en su momento. No hace que se preste a suspicacias de acuerdo al calendario electoral, que me va a dar la posibilidad de postular por otro partido, pero renuncia a un partido que representa ¿qué? ¿A qué partido renuncia? El humanismo o el Partido Nacionalista fue una cosa el 2006, te lo decía en anteriores conversaciones, fue otra cosa en la primera vuelta del 2011, fue otra cosa en la segunda vuelta. Entonces es un partido sin consistencia, sin norte, sin rumbo, sin un plan para el país. Salió elegido con una alta votación en las provincias excluidas del Perú, o a las que se sentían históricamente excluidas del Perú, a las que después traicionaron, a las que después traicionaron y defraudaron. Claro. Entonces, este gobierno se ha convertido en otra cosa distinta a lo que originalmente representó o intentó representar como partido. Y sumado a eso, el propio gobierno y el propio presidente han hecho que los peruanos tengamos la confusión de quién realmente no solo dirige ese partido, sino quién realmente dirige el país. Entonces, por eso ahora salen las voces de todas las bancadas políticas diciendo que la principal culpable política de esta renuncia es Nadine Heredia, indiscutible presidente del Partido Nacionalista, pero también para muchos quien tiene la presencia más importante en el gobierno. Pero resumiendo, me parece tardía la renuncia, explicable a todas luces, pero lo que me parece claro es que en el Perú de los últimos años esto es consecuencia de partidos improvisados, con liderazgos improvisados y con políticos aventureros que solo han querido llegar al poder simplemente por llegar. Mauricio Mulder decía ahora en una entrevista que él se explicaba eso que está pasando en el nacionalismo porque muchos en ese partido han ingresado a la política para hacer negocios. ¿Podría ser esa la explicación también? Bueno, es un calificativo muy grave, ¿no? Sí.
La verdad es que habría que tener pruebas claras para hacer una afirmación de ese tipo. Me imagino, conociendo el estilo de Mauricio, lo que ha hecho es una declaración política simplemente para causar revuelo, pero lo que sí veo es improvisación. Los partidos, el Partido Nacionalista en este caso y muchos de los que han surgido en los últimos años, han nacido sin un programa claro, sin un plan claro para el país. Llegaron al gobierno y son otra cosa distinta a lo que originalmente fueron. De acuerdo, pero digamos, uno puede llegar al poder, un partido puede llegar al poder en un caso, en un país, puede haber prometido mucho, puede no haber cumplido con esas promesas, puede llegar al subsuelo de la popularidad, como le pasó a Toledo, que llegó a 7 puntos, como le llegó a Alan García, como le pasó a Alan García en su primer gobierno, ¿no? Pero no por ello sus militantes renuncian. Eso es lo que llama la atención. O sea, el primer gobierno de Alan García fue desastroso. Y la gente le decía, por favor, lárguese ya. Pero yo no recuerdo que los apristas hayan renunciado al APRA por el mal gobierno de Alan García. En el caso de Alejandro Toledo, fue lo mismo. Bueno, Alejandro Toledo no hizo tampoco un gobierno desastroso, tuvo sus errores, sus defectos como cualquiera, pero básicamente fue un gobierno más o menos ecuánime y bueno. Pero sí llegó a niveles muy bajos de popularidad, llegó a 7 puntos, pero no por ello sus militantes renunciaron a Perú Posible. ¿Qué pasa en el Partido Nacionalista que hace que la gente se vaya como si huyeran, no sé, de un cataclismo, de un terremoto, de algo muy, muy grave que no les gusta, que les disgusta, que les molesta? ¿Qué pasa al interior del Partido Nacionalista para que todos se vayan? Creo que el factor fundamental acá, en este caso particular, es Nadine Heredia. Nadine Heredia es ahora la presidenta de ese partido. Las acusaciones hacia ella se han convertido en un rosario cada vez con una sorpresa nueva. Ahora es por contrabando. Eso es lo que te escuché hace un momento y lo que salió en las noticias de hoy. Entonces, yo creo que el liderazgo de este partido se ha hecho insostenible, y al no tener un soporte que podrían haber tenido otros partidos, en el caso de Toledo, él venía de un liderazgo coyuntural pero indiscutible en la oposición a Fujimori, que es lo que como le agarró el 2000. Pero en el caso del Partido Nacionalista, lo que vemos es un partido que no tiene ninguna opción de volver a ser gobierno el 2016. Y es un partido en el que las acusaciones son cada vez más evidentes y graves, y la estrategia notoria de Nadine Heredia es evitar que le investiguen. Eso es lo que yo veo y que es notorio. Y eso es lo que huele mal, ¿no? El hecho de que la señora no quiera que se le investigue es lo que creo molesta más digamos, al país, o a un sector del país importante. Y que se les hace indefendible a sus propios seguidores. ¿Eso será? En una coyuntura preelectoral sobre todo, donde todos tienen legítimas aspiraciones de aspirar a una candidatura o algún cargo de elección popular. Pero todas estas acusaciones les están dejando sin piso, y hay dos cosas que hay que diferenciar. El tema jurídico, que es en el que no vamos a entrar hoy a ese detalle, pero en el tema político, donde la imagen hacia el pueblo es ya notoria. Yo creo que para nadie, o para todos, es evidente que la credibilidad de Nadine Heredia en este momento está muy venida menos. Sí, pues, sí. Bueno, y los que quedan son bien felpudinis, ¿no? Porque es un partido que no ha tenido una formación de cuadros, es un partido que ha ido sumando de uno y otro lado. Lo que te decía al principio, es el problema de partidos coyunturales, improvisados, en base a un discurso que en algún momento por la coyuntura puede pegar. Hay dos congresistas particularmente que a mí me llaman mucho la atención. Uno es Josué Gutiérrez, que aparece mañana, tarde y noche en todos los programas para defender a la señora Heredia. Y otro que no recuerdo el nombre, pero siempre están juntos, ¿no? Uno cachetoncito. Siempre aparecen defendiendo a la señora Nadine Heredia. Parece que para eso hubieran sido elegidos congresistas, ¿no? En fin, hablabas tú de suspicacia. ¿Por qué te genera suspicacia la renuncia de Marisol Espinosa? A ver. ¿Por la fecha? Sí, puede no ser ese el tema, pero
viendo el calendario electoral, estas son las fechas, aunque la fecha de la renuncia vi que es 8 de septiembre, pero estamos entrando a una etapa electoral donde la renuncia a un partido tiene un plazo para que uno pueda postular por otro partido. Bueno, pero digamos, o sea, si así fuera, yo no le vería nada de malo al hecho de que Marisol Espinosa haya querido renunciar a un partido en donde se le han cerrado las puertas y se le han ninguneado permanentemente, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, pero mi discrepancia con el momento de la renuncia es que era evidente, no solo desde hace un año, sino desde hace más de un año, que la incomodidad de ella era notoria y el maltrato hacia ella de parte de la gente del gobierno era notoria. Entonces, ¿por qué esperar tanto para renunciar ahora? Muy bien. Permíteme, Ivo, un segundito para poder entrevistar telefónicamente a Daniela Bugatás, que está en la línea telefónica. ¿Cómo está, congresista Bugatás? Bienvenido a Contracorriente. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Congresista, lo primero que le quiero preguntar es ¿cómo se siente ahora que hay una nueva renuncia al interior de su partido? Hablamos hace un tiempo cuando renunció Omar Chejade y ahora lo vuelvo a entrevistar en una coyuntura similar. Ahora se fue Marisol Espinosa, que es nada menos que la vicepresidenta del país. ¿Cuáles son sus sentimientos con respecto a esto? Qué pena que voy a tener que esperar que me entrevistes cada vez que renuncia. No. O sea, me puedes llamar cualquier día. No he querido decir eso. No he querido decir eso. La ocasión siempre es terrible, pero vamos a hacerlo mejor la próxima vez. Ya. Mira, es parte de un proceso natural. Ha habido pues una situación que viene ya de bastante tiempo atrás, de una manifiesta incomodidad de parte de Marisol Espinosa, aunque a mí me llama la atención que ella ofreció, a pesar de sus incomodidades y descontentos, apoyar al gobierno hasta el último día de su gobierno, ¿no? Es un poco lo que ella ha manifestado públicamente. Ahora, de la noche a la mañana cambió de opinión. ¿Por qué se mantuvo esa renuncia 30 días bajo la mesa? Esa es una cosa que tampoco entiendo. Yo creo que todos son libres de tomar las decisiones que quieran tomar. ¿Usted no sabía? No, yo me enteré. Nadie sabía. No sé si alguien más sabía, yo hablo por Daniela Bugatás. Yo no tenía la más remota idea. Pero entonces, pero digamos, la responsable de haber mantenido esto en secreto es la señora Nadine Heredia, la presidenta del partido, porque a ella se ha dirigido la carta. Hay instancias en el partido. Yo no sé si es que se procesaron todas las renuncias o todas. No tengo la información, honestamente. No voy a inventarte ni especular una respuesta, porque no sé la verdad. O sea, no puedo creer que la vicepresidenta renuncie al partido y la señora Heredia no lo sepa, ¿no? Eso tendría que preguntarle a ella. Pero usted no es ingenuo, pues, congresista Bugatás. Usted no es una persona ingenua y yo tampoco. Sí, pero mira, yo no voy a perder el tiempo en este tipo de especulaciones. Si sabía, no sabía, si lo comunicó, no lo comunicó, es algo que está dentro de las decisiones que toma la presidenta del partido. O sea, finalmente ella es la presidenta del partido. Yo lo que le puedo decir es que el Comité Ejecutivo Nacional no fue comunicado, la bancada nacionalista tampoco fue comunicada, y ahora si se debe a un error interno, si la carta llegó, no llegó, si fue tramitada, no fue tramitada, no lo sé. Honestamente no lo sé. ¿Lamenta usted la renuncia de Marisol Espinosa? ¿A usted le parece que el Partido Nacionalista pierde a alguien valioso con su salida? Mira, yo creo que todos... problemas. No, mira, todos entramos a la política para aportar. O sea, yo creo que hay que ser agradecidos en la vida. A nosotros el Partido Nacionalista, a mí, por lo menos a Marisol, nos ha dado la oportunidad de entrar a servir al país. Y si ella pues ha decidido en este momento que va a poder servir en otra tienda política, porque aparentemente esa fuera su intención, porque no en vano ha renunciado justo antes de la fecha límite para presentarse por otro partido político. Tiene todo el derecho a hacerlo, no lo comparto, o sea, no comparto ese tipo de comportamiento, pero
lo respeto y Marisol tiene todo el derecho de hacer lo que ha hecho, ¿no? Bueno, y usted que es parte del Partido Nacionalista, a ver, chisméenos pues, ¿por qué se llevan tan mal Nadine Heredia y Marisol Espinosa? ¿Qué pasa entre ellas? Mira, yo no me meto en temas de mujeres. O sea, son temas de mujeres. O sea, no son temas de política. No, son temas de mujeres. No, yo no tengo ningún problema, ni he percibido nunca ningún problema entre una y la otra. Ya. Yo no sé si el tema va por el lado de que ella es vicepresidenta y ella es primera dama. Yo no creo que vaya por ahí el tema. O sea, rivalidad Marisol, parece. Mira, por eso te digo, yo no quiero tampoco analizar mis comentarios, ¿no? O sea, no es que me esté haciendo ni despectivo ni nada, pero son cosas que están fuera de mi alcance. O sea, ustedes son otro mundo, ¿no? Dicen que son de Marte. O sea, usted piensa que ese es un tema hormonal prácticamente. Ya te fuiste al extremo. Es que al decir yo no me meto en temas de mujeres, está usted dando a entender que es un tema casi de hormonas femeninas, ¿no? Es que tú me preguntas por una relación entre dos damas. Yo no me puedo meter en la relación de dos damas. Ellas tienen sus códigos, tienen sus formas. Yo humildemente no participo de eso. Son temas muy complejos para mí. Sí, pues, las mujeres del nacionalismo son intensas, ¿no? Yo no lo había visto así, pero claro, la señora Ana María Solórzano también ha tenido por ahí un problema con otra señora en el Congreso, ¿no? Aparentemente, ¿no? Hay un tema ahí, ¿no? De hormonas fuertes. Qué bien que lo has enfocado. Oye, me estás haciendo reír. Sí, pues, parece que esta juventud, esta novedad, un sí, partido pues, ¿no? nuevo, mueve todas las hormonas, ¿no? Sí, ¿no? Será el fenómeno del niño congresista, ¿qué será, no? Pero hay, no sé, la cosa se calienta, ¿no? Ahora le dicen el niño. Ahora le dicen el niño. Oiga, congresista Bugatás, le tengo que preguntar por las declaraciones que ha dado hoy día Mauricio Mulder en su contra, porque han sido en su contra. Mauricio Mulder ha dicho que usted se ha metido... es que Mulder ha dicho que usted se ha metido a la política para hacer negocios, que después de que quebró no sé cuántas empresas, decidió meterse a la política porque no le quedaba otra. Mira... intentando explicar todo este éxodo del Partido Nacionalista, lo dijo, ¿no? Mira, yo no sé por qué está obsesionado conmigo, yo no sé también si las hormonas le están comenzando a fallar a Mauricio Mulder, espero que no. Pero yo he entrado con un patrimonio a la política, que fue declarado el día número 1 que entré, que gracias a Dios es un patrimonio importante. Me he mantenido con mis propios recursos en la política los últimos 10 años y no he estado ni extorsionando, ni chantajeando a empresarios o a políticos como lo que ha venido haciendo el señor Mauricio Mulder. Y no en vano, y es importante que la población lo sepa, cuando hay asambleas en el Partido Aprista Peruano, al señor Mauricio Mulder lo encierran en el baño y lo amarran al water. Y no estoy mintiendo. Eso es verdad. Está usted generando sonoras carcajadas en el switcher, señora Bugatás. Es que es verdad, te lo digo, lo amarran al water. Eso pregúntale a Jorge del Castillo, eso lo conoce todo el mundo. Y cada vez que hay una reunión tienen que ir, lo amarran y lo meten al baño. El hombre está mal, hay que entenderlo. Pues algunos problemas tendrá, nunca ha sido considerado en ninguna plancha presidencial, nunca ha podido ser presidente del Congreso, está dando tumbo en tumbo, mintiendo, extorsionando. Ahora está mandando matones. ¿A dónde? Es tan cobarde que ni siquiera va. A mí me está persiguiendo los matones apristas. ¿A usted lo están persiguiendo matones apristas? Sí. Y está filmado, lo tengo grabado. ¿Y dónde lo han perseguido y con qué propósito? Eso no sabía. Amedrentarme, o sea, han vuelto a la matonería aprista. Entonces creen que insultando y amenazando a los miembros del Tribunal Constitucional van a votar como ellos quieren que vote el Tribunal Constitucional. Creen que amenazando a congresistas vamos a dejar de decir la verdad sobre Alan García, sobre el aprismo. Eso no va a ocurrir. O sea, a mí me pueden seguir mandando que me manden de 100 en 100 si quieren. A mí no me van a amedrentar con 20 payasos apristas que te insultan en la calle. Eso no va a pasar conmigo.
Quizá pase con otros, pero conmigo no. Bueno. Si no tienen capacidad ni ideas para debatir, terminan en lo que están haciendo, extorsionando, chantajeando, en fin, cada uno en lo suyo. Bueno, congresista, yo le agradezco mucho la entrevista y me comprometo a invitarlo pues para hablar antes de que se vaya el próximo nacionalista. ¿Qué le parece si usted viene al programa? Ya, esa es una promesa, porque yo tengo que esperar que salga cada uno, o voy a esperar que se vaya más del partido, pues no me invitas, ¿qué cosa hacemos? No, lo voy a invitar para que venga antes de que se vayan los siguientes. Y ojalá que no sea usted. Usted me ha dicho que se va a quedar, hasta el final. Y a mí me parece eso un masoquismo extraordinario. Pero en fin, como usted dice, cada uno con lo suyo. Gracias, congresista, por atendernos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Abu Gataz conserva el buen humor. Sí, tiene sentido el humor, eso no se puede negar. Pero no es un tema hormonal, ¿no? ¿O tú crees que es un tema hormonal eso? No, este es un tema político. Es un tema político. Es un tema político. Ahora, yo he escuchado, no sé a quién se lo escuché hoy día, que Marisol Espinosa no puede despachar cuando el presidente se va de viaje, porque le cierran el despacho presidencial por orden de Nadine Heredia. ¿Eso será cierto? Y si es cierto, debe ser muy frustrante, ¿no? Sí, por supuesto, porque lo que hay que reconocer en Marisol Espinosa y en las cosas que dice es que hay dos temas distintos. Uno es ser militante de un partido y otro es un cargo a la que ella ha llegado por votación popular. Entonces no es un tema que a ella le hayan nombrado como se nombra a un ministro. Ella ha sido elegida por el pueblo vicepresidenta. Nos guste o no, ha sido así y ha llegado ahí por votación popular y eso tiene que ser respetado. Y si fueran ciertas estas especulaciones, que yo las tengo que tomar así como especulaciones, obviamente es inaceptable que a alguien que tiene la autoridad producto de la votación del pueblo, de la voluntad popular, no se le puede tratar de esa manera. Tenemos algunos videos que nos van a ayudar también a analizar lo que está pasando al interior del Partido Nacionalista y sobre todo lo que ha ocurrido o lo que ha pasado por la cabeza de Marisol Espinosa para renunciar hace un poco más de un mes. Primero, escuchemos estas declaraciones de Nadine Heredia en julio del 2014. En esa fecha, un grupo de congresistas del nacionalismo propuso a Marisol Espinosa como candidata a la presidencia del Congreso. ¿Se acuerdan? Al final impusieron a Ana María Solórzano, ¿no? Y se supo que la presidenta del partido, Nadine Heredia, había llamado a una reunión para indicar que la candidata del nacionalismo iba a ser Solórzano, que es la persona más cercana a la pareja presidencial. Y esto, como se supo después, generó una crisis al interior del Partido Nacionalista y un disgusto más para Marisol Espinosa. Escuchemos las declaraciones en ese entonces de Nadine Heredia. El presidente de la República siempre señaló que Marisol Espinosa no podría ser presidenta del Congreso porque ahí debe existir un equilibrio de poderes. Y teníamos, como tenemos hasta ahora, una sola vicepresidenta de la República. Imagínate una vicepresidenta y presidenta a la vez del Congreso. Entonces eso se señaló desde el principio y el presidente se lo señaló también a Marisol. Con Marisol nosotros tenemos la mejor de las opiniones de ella. Ahora, creo que en este momento para la presidencia del Congreso es difícil señalarte quién podría del nacionalismo conducirla. Eso fue lo que dijo Nadine Heredia, ¿no? Poniendo en boca del presidente lo que ella misma estaba declarando, ¿no? Lo que ella misma pensaba seguramente. Y con declaraciones que no tienen mayor asidero, porque en el Perú hubo antecedentes de vicepresidentes ¿Ah, sí? de la República. Claro, Luis Alberto Sánchez ha sido presidente del Senado, por ejemplo, el primer ejemplo que se me ocurre. Pero es un buen argumento ese, ¿no? De decir, bueno, pues si es parte del Ejecutivo, no puede ser parte del Legislativo también, ¿o no? No es un buen argumento. No, porque todo lo que es legal está permitido.
Si fuera ilegal es otra cosa. Ilegal es que alguien usurpe funciones para las que no ha sido elegido. No es ilegal, por lo tanto está permitido. Pues, ¿no sí, por supuesto. Un congresista puede ser ministro y mientras sea ministro deja temporalmente el cargo, pero nadie lo reemplaza y puede asistir a sesiones, incluso puede votar porque la ley se lo permite. Pero me parece que cuando uno quiere encontrar pretextos para explicar algo, los va a encontrar siempre. Son temas políticos. Ahora, en el lenguaje no verbal de Nadine Heredia se nota una tensión, ¿no? Cuando se la ve seria en esa entrevista. Se siente una tensión allí, ¿no? Distinta a lo que es ella normalmente. Una tensión hormonal, según Daniela Bugatás. Muy gracioso Daniela Bugatás con eso de que son temas de mujeres. Por favor. Bueno, yo no puedo afirmar ni negar nada. Marisol Espinosa también ha sido víctima del reglaje de la DINI, nada más y nada menos, ¿no? Un gobierno o un servicio de inteligencia que espía a los miembros del partido de gobierno. Eso es más que grave. Vamos a escuchar lo que declaró Marisol Espinosa en ese momento, cuando se enteró de ese reglaje. Usted ha sido víctima de un reglaje. Queríamos saber su opinión al respecto sobre esto. Bueno, mi rechazo total a este tipo de prácticas. Nosotros, como bancada, siendo oposición, luchamos contra este tipo de prácticas delincuenciales. Hoy, ayer y mañana ratificamos ese compromiso de lucha fundamentalmente contra ese tipo de prácticas. Ya el presidente de la República ha señalado en un gesto de transparencia que abre las puertas de la DIN. Entonces, vamos y yo saludo, pero además el compromiso que tengo yo, no solamente con el pueblo de Piura, con el país, de garantizar y estar al lado de la democracia y de principios democráticos. Por supuesto, no solamente una exhaustiva investigación, sino vamos a identificar a los responsables y además que esos responsables van a pagar, porque el pueblo peruano no merece este tipo de práctica. ¿Ella sentiría que el gobierno la había mandado a espiar? Yo creo que sí. Por eso me sorprende que haya demorado tanto en tomar esta decisión de renunciar. Yo creo que ante el país hubiera sido mucho más positivo que ella tome una posición, porque la gente no es ingenua. La gente se ha dado cuenta hace tiempo que Marisol Espinosa estaba siendo maltratada por el gobierno. Sí, totalmente. Ahora, hay un tema aquí interesante, ¿no? Y preocupante a la vez. Qué fuerte la crisis de este gobierno y qué sintomático el hecho de que los dos vicepresidentes del país hayan entrado en una suerte de crisis, ¿no? Primero Chejade, ¿no? Que lo sacan del cargo, tiene que salir del cargo de la vicepresidencia. Es tan difícil caminar derecho. ¿No? Claro. Y Nadine Heredia le pone en el Twitter, es tan difícil caminar derecho. Y ya habían perdido a un vicepresidente. Ahora la vicepresidenta Marisol Espinosa renuncia al partido de gobierno. Qué débil se ve todo, ¿no? Qué frágil luce todo en el Partido Nacionalista como partido de gobierno, quiero decir. Sí, pero como repito, yo lo que veo es el peligro, y eso hay que advertir, que partidos como este, que no son partidos sólidos, que son partidos que surgen a raíz de un liderazgo coyuntural, lleguen al poder, ¿no? Finalmente son aventureros que llegan a instancias altas de poder en un país. Bueno, Marisol Espinosa también ha sido minimizada hasta cierto punto por el premier Pedro Cateriano, cuando ella ha declarado sobre algunos temas, Cateriano ha salido, ¿no? y ha minimizado sus declaraciones, ¿no? Cuando el habeas corpus que archivaba la investigación por lavado de activos a Nadine Heredia se dio, ¿no? Marisol Espinosa criticó esta medida judicial, ¿no es cierto? Y dijo, bueno, uno tiene que dejar que se le investigue, ¿no? Y Palacio de Gobierno, a través de su vocero, Pedro Cateriano, minimizó las declaraciones de Marisol Espinosa, ¿no? Y dijo que ella no era la vocera del gobierno. Y ella le contestó
bueno, no seré la vocera del gobierno, pero a mí no me han elegido a dedo, a mí me eligió el pueblo, ¿no? Cada vez el enfrentamiento se hacía más duro. Vamos a escuchar. El único pedido que yo le haría tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público, que actúen de acuerdo a derecho. La población está esperando de ellos justicia, está esperando que se pronuncien de acuerdo a los cánones establecidos en el derecho constitucional y sobre todo creo que hoy más que nunca, en el día acabamos de celebrar, estamos celebrando el Día de la Democracia, después de 15 años que se presentó el Vladivideo, creo que con mayor responsabilidad tenemos un compromiso con el Perú, el compromiso de luchar contra la corrupción, el compromiso de devolverle al pueblo peruano la tranquilidad de que se imparte justicia. Esto fue ahorita. Septiembre. En septiembre, ya había renunciado. Sí. La fecha del video es 14 de septiembre, claro. Si mal no recuerdo. Esto entonces, es el 14 de septiembre, ella dice, estamos celebrando el Día de la Democracia, el aniversario del Vladivideo, y ella había renunciado el 8. El 8, 6 días antes. Sí, ¿no? Es una precisión importante la que haces. Sí, pues. Y seguían peleándose con ella. Ya se había ido. Y me imagino que ya conocían la carta, porque si fue dirigida a Nadine Heredia, es imposible que el presidente y el primer ministro no lo sepan. No, claro, ya lo sabían. La presidenta del partido lo tendría que saber. Además, la carta está dirigida a ella. No siendo además una congresista más, es la vicepresidenta. La vicepresidenta del partido, del país. Del país. Bueno, y una cosa que la hemos incluido también en el análisis porque fue muy curioso y la anécdota es divertida, es el momento en el que Marisol Espinosa aparece en esta serie de dibujos animados Los Simpson, ¿no? Así recuerdo, sí recuerdo. Vamos a recordar ese momento porque después viene un análisis interesante sobre esto. He tratado de darle a Puki una réplica perfecta de su hábitat natural. Pasto de Perú, un tapete inca para dormir y un retrato de Marisol Espinosa, la vicepresidenta de Perú. ¿Segura que no creaste un hábitat perfecto para ti? Desearía poder vivir ahí. Bueno, hay bastante espacio porque Puki se ha ido. Ya, ahora, ¿por qué los Simpson incluyen la imagen de Marisol Espinosa y no la de Ollanta Humala, por ejemplo? No tengo la más mínima idea. O la de Nadine Heredia, ¿no? Pero me imagino que ha podido crear, como en algún momento dijeron, algunos celos políticos, pero más allá de ser suspicacias tampoco podemos darle mayor importancia al tema. Claro, es curioso, ¿no? Porque es un tema anecdótico, finalmente. Es anecdótico, pero claro, se dijo que esto había desatado las iras de Nadine Heredia, ¿no? Eso escuché también. Sí, es una especulación. Sí, fue el rumor, fue Vox Populi, ¿no? Fue el rumor que corrió en ese momento. Pero claro, uno dice, ¿pero por qué le ponen a Marisol Espinosa y no ponen pues no sé, a Ollanta, ¿no? La eligieron a ella y parece que eso molestó a la primera dama. Así parece. ¿Sería? No me merece mayor comentario, la verdad es una cosa bastante anecdótica solamente. Claro, pero digamos, de estas anécdotas está hecho a la historia de este partido, ¿no? De estas anécdotas tan triviales, cosas que el congresista Bugatás llama incluso temas de mujeres, ¿no? Temas de mujeres. Hay muy poca política, hay muy poca doctrina y hay mucha histeria tal vez. Y el país se está manejando con cierta histeria, ¿no? Porque si el Partido Nacionalista sufre el éxodo que está sufriendo, es porque los que se van no están de acuerdo con muchas cosas que están pasando. Los primeros en irse se fueron porque decían que no se les escuchaba, que había una posición muy vertical al interior del Partido Nacionalista, ¿no? Quienes se enrolaron a las filas del Partido Nacionalista en sus inicios lo hicieron porque vieron en Ollanta Humala un liderazgo. Y ese liderazgo se ha ido perdiendo paulatinamente desde que él asumió el poder. Y ahora es notorio que quien tiene ese liderazgo indiscutible partidario es Nadine Heredia, no es Humala. Podría ser discutible hablando de temas del gobierno, pero en el partido la presidenta y líder indiscutible es Nadine Heredia. Y creo que el tema de las acusaciones constantes y cada sorpresa nueva que sale cuestionable hacia ella,
hace que los seguidores de este partido se sientan sin rumbo y sin representación. Muy bien, Ivo, muchas gracias por venir al programa. Gracias, Mariela, como siempre, encantado. Gracias por venir, encantada de tenerte aquí. Vamos con la viñeta del día. Ahí está. Y es Eduardo el que nos trae la viñeta del día. Mulder amenaza con la cárcel al Tribunal Constitucional. Entonces tenemos dos bandas, los destructores. Al tío Alamín y su banda, los destructores, y al tío Alan y sus destructores de la institucionalidad. Sí, pues bueno, en realidad el ambiente está cargadísimo, ¿no? Cargadísimo. Y es verdad que el APRA ha tenido expresiones muy duras, ¿no? Y presiones muy duras con respecto al TC en este caso. Así es, procuradora, esta es la procuradora Julia Príncipe, ¿no? Amordazada, totalmente amordazada. Después está el ministro de Justicia en su conferencia de prensa y hay un procurador al costado con un megáfono, ¿no? Claro, esta caricatura grafica en realidad la injusticia que se está queriendo cometer o se está cometiendo contra Julia Príncipe, la procuradora de lavado de activos, que es la que en buena cuenta ha decidido permanecer en su cargo y exigir que el caso de Nadine Heredia sea investigado a cabalidad. Tenemos otra caricatura, ahí está. Estos gorditos siempre están frente a la tele, ¿no? Es Andrés Ederi el que nos trae esta caricatura. Gracias a los fujimoristas, la gente se ha vuelto a acordar de esa gran película, Mis tíos en fuga. Yo no la he visto. Oye, pero en realidad es un tema curioso, ¿no? Que ahora, después de tanto tiempo, se esté reactivando la orden de captura contra los parientes de Keiko. Realmente el ambiente está tan cargado que los nacionalistas, los fujimoristas, los apristas están apelando a lo que pueden realmente para golpearse unos a otros. En fin, esas fueron nuestras viñetas del día. Vamos a ir a una pausa y regresamos con nuestra sección Salud, Dinero y Amor.